Parte 5. El año 2022. Me han acusado de fijar el tiempo desde que publiqué en el año 2017 mi serie en YouTube de 5 partes. 6.000 años terminan en el año 2022. Sin embargo, lo único que he dicho es que el año 2022 era un año muy sospechoso porque los 8 eventos más importantes de la Biblia, que están todos incluidos en el conflicto de los siglos, han tomado lugar al fin de un año sabático o a la mitad de la semana de un ciclo sabático, de acuerdo a Daniel 9:27. Creía que la voz de Dios nos libraría al final del año 2022, absolutamente. Cuando eso no ocurrió, hice lo mismo que hicieron los pioneros en 1844. Seguí orando, ayunando y pidiéndole a Dios, Señor, ¿qué es lo que ha pasado? En agosto de 2022 publiqué un artículo de 18 páginas titulado Un llamamiento urgente. Si no lo has leído, puedes encontrarlo en mi sitio web en la pestaña Español bajo Estudios. Para esta presentación asumo que lo hayas leído. Un año después, en octubre de 2023, después de mucho estudio y oración, publiqué en YouTube un video titulado He aquí viene el esposo, de 2 partes. Ese es el video más importante que yo he hecho en toda mi vida, hasta este momento que estoy haciendo y este se basa mucho en el video He aquí viene el esposo. Aquí les presento ahora unos extractos de ese estudio y muchas otras cosas que el Señor ha revelado estudiando desde ese momento hasta ahora. He aquí viene el esposo. Según Levíticos 16, 15 al 17, Jesús entró al lugar santísimo en el día de expiación en 1844. Esto es irrefutable. Según Levítico 16, 18, Jesús sale del lugar santísimo para nunca más volver, también en un día de expiación como lo hacía el sumo sacerdote en el servicio típico. ¿Y a dónde va? Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Esto es irrefutable. Estuve mirando hasta que se sentó un anciano de días. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Daniel 7, 9 al 14. Esto es irrefutable. Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que estuviesen decididos todos los casos. Por lo tanto, lo que deba hacerse para salvar almas de la inminente tormenta de ira ha de ser hecho antes de que Jesús salga del lugar santísimo, del santuario celestial. Primeros Escritos 36 y 48. Esto es irrefutable. Cuando Jesús entró en el lugar santísimo en 1844, les dijo a las vírgenes prudentes, aguardad aquí. ¿Aguardad dónde? En el lugar santo, donde había estado desde el año 31 después de Cristo, hasta que regrese del lugar santísimo, donde serían decididos todos los casos. Las bodas y la recepción de su reino tienen lugar en el lugar santísimo. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Lucas 12, 35 y 36. Hermanos, antes que Jesús salga del lugar santísimo, las bodas tienen lugar. Yo le he preguntado a adventistas, ¿cuándo toman las bodas lugar? Mencionadas en Lucas 12:36. No tienen la menor idea. No tienen la menor idea que cuando Cristo dice eso, de acuerdo a Elena White, el pueblo adventista estaba en el lugar santo. Y Jesús les dice, esperen aquí, voy al lugar santísimo,
voy a recibir mi reino y tendrán lugar las bodas. Y entonces regreso a verlos ustedes. Lo vamos a ver ahora del espíritu de profecía. Vi un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo al interior del velo y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono, alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir: aguardad aquí. Voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Después de eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Primeros escritos 55. Levíticos 16, 18 al 21. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y lo limpiará. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. O sea, en Levíticos 16, 18, Jesús sale del lugar santísimo. En el versículo 20 termina de expiar el lugar santísimo. En el versículo 20, estando enfrente del altar de oro, esto lo vamos a cubrir todo, pero voy a ir despacito. En el Levíticos 16, 20, estando enfrente del altar de oro, termina de expiar el lugar santísimo, el lugar santo, el altar de oro, y entonces en el versículo 21 es que le pone las manos sobre Satanás y Satanás se lo llevan al desierto. Esta es la limpieza final de Daniel 8:14. La intercesión de Cristo en el lugar santísimo termina cuando Él sale del lugar santísimo en Levíticos 16, 18 para no volver jamás. Limpiado significa terminado. Comenzó en 1844 y ha continuado durante 179 años. Pero no es limpiado hasta Levíticos 16, 20 y Apocalipsis 8:5 cuando Jesús tomó el incensario y lo arrojó a la tierra. Si la intercesión final hubiera sido terminada, ¿qué hacemos nosotros aquí, hermanos? Daniel 8:14 dice, entonces el santuario fue limpiado. Comenzó la limpieza en 1844, pero no se termina hasta que se terminan todos los versículos de Levíticos 16. No hay ningún altar en el lugar santísimo para ser purificado. El altar que está delante de Jehová en Levíticos 16:12 y 16:18 también se conoce como el altar del incienso en Éxodos 30:27 y el altar de oro delante del velo en Éxodos 40:26 y se encuentra en el lugar santo. Cuando Cristo sale del lugar santísimo, va para el lugar santo. Sale en el versículo 16-18. ¿Y qué hace allí? Se detuve y realiza varias actividades. Expía el lugar santo, que es el lugar santísimo, ya lo veremos. El tabernáculo de reunión, que incluye el lugar santo, y el altar en Levíticos 16:20. Y entonces es que confiesa los pecados sobre Satanás en Levíticos 16:21, en cuyo momento son borrados del santuario. Este evento también debe tener lugar en un día de expiación. Miremos ahora un poquitico más detalladamente a Levíticos 16:20, cuando se expía el lugar santísimo, el lugar santo y el altar de oro. Y Levíticos 16:21, durante el cual los pecados son borrados, para ver cuándo este evento toma lugar. En el original, la concordancia Strong's asigna su número 6944, Kodesh, a las palabras Holy Place, santuario, en Levíticos 16:20. Es el mismo número asignado a las palabras santuario detrás del velo delante del propiciatorio
en Levíticos 16:2 y se refiere al lugar santísimo. Levíticos 16:20, cuando hubiere acabado de expiar el lugar santísimo y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Ahora se realiza el acontecimiento predicho por el último solemne servicio del día de las expiaciones. Una vez terminado el servicio que se cumplía en el lugar santísimo, y cuando los pecados de Israel habían sido quitados del santuario, o sea, sale del lugar santísimo, va para el lugar santo, expía el lugar santo, expía el altar de oro, y entonces que es el que tira el incensario y son quitados los pecados. Vamos a leerlo de nuevo. Ahora se realiza el acontecimiento predicho por el último solemne servicio del día de las expiaciones, una vez terminado el servicio que se cumplía en el lugar santísimo, y cuando los pecados de Israel habían sido quitados del santuario, entonces el macho cabrío emisario era ofrecido, y en presencia de la congregación el sumo sacerdote confesaba sobre él todas las iniquidades, cargándolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Levíticos 16:21. El conflicto de los siglos 639.3. O sea, 16:21 de Levíticos tiene que tomar lugar en un día de la expiación. Y eso ocurre en el lugar santo, no en el lugar santísimo. Ya él había salido del lugar santísimo. En el símbolo, esta gran obra de expiación o el acto de borrar los pecados estaba representada por los servicios del día de la expiación, o sea, de la purificación del santuario terrenal. Patriarcas y Profetas 371.5. Al salir Jesús del lugar santísimo, una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador. Detúvose un momento Jesús en el departamento exterior del santuario celestial, y los pecados confesados mientras él estuvo en el lugar santísimo fueron asignados a Satanás, originador del pecado, quien debía sufrir su castigo. Primeros Escritos 280.2. Hermano, esto está muy claro. Él sale del lugar santísimo, se detiene en el lugar santo, expía el lugar santísimo, el lugar santo, el altar de oro. Y entonces es que le pone los pecados sobre Satanás después de tirarle el incensario, que es cuando cierra el tiempo de gracia. Vamos a ver todo esto. Es desde el altar de oro en Apocalipsis 8:3, en el lugar santo, donde Jesús tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Apocalipsis 8:3-5. Y se cierra el tiempo de gracia. Por favor, lee Primeros Escritos 279 y 280 y el conflicto de los siglos 671. Vamos a leerlo nosotros juntos ahora dentro de un ratico. Pregúntenle a cualquier pastor, ¿de dónde se tira el incensario para la tierra? 99% de los pastores van a decir, hombre, del lugar santísimo donde cierra el tiempo de gracia. No. El Señor no había revelado esto, hermanos. Esto lo vi yo por primera vez cuando estaba estudiando este estudio. Esto no se ha presentado nunca en la iglesia adventista. No tenemos idea. Cristo entró en el lugar santísimo en 1844, en el versículo 16, en el capítulo 16 de Levítico, versículo 14 al 17. Y ahí sigue la iglesia adventista. No se da cuenta que en el versículo 18 sale Cristo del lugar santísimo y todo el resto del Levíticos ocurre en el lugar santo, no en el lugar santísimo. Hay dos intercesiones en el cielo. Primero en el lugar santísimo y luego en el lugar santo. Y ambas comienzan y terminan en secreto. Pero cada una de las sagradas divisiones deben de ser limpiadas. Velad pues,
porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, para que cuando venga de repente no los halle durmiendo. ¿A qué tiempo se refiere aquí? No a la manifestación de Cristo en las nubes del cielo para encontrar un pueblo dormido, no, sino cuando regrese de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial, cuando deponga sus atuendos sacerdotales, que ocurren de acuerdo a Levítico 16, lo vamos a ver en el lugar santo, y se revista de atavíos de venganza en el lugar santo, y cuando se promulgue el decreto que dice, el que es injusto sea injusto todavía. Cuando Jesús deje de interceder por el hombre, el tiempo de gracia cierra. Las intercesiones de Cristo cesan en el cielo. 2 intercesiones. Primero en el lugar santísimo, después en el lugar santo. El tiempo de gracia cierra. Las intercesiones de Cristo cesan en el cielo. Este tiempo finalmente llega repentinamente a todos. Testimonies for the Church, volumen 2, páginas 190 y 191. ¿Por qué la cito en inglés? Porque como no entendíamos esto, que me desespera a mí, porque si no entendemos vamos a traducirlo por lo menos correctamente. Esta es la traducción en el español. Esta cita ha sido traducida erróneamente al español y lee así: el tiempo de prueba termina, singular, no plural. La intercesión de Cristo cesa en el cielo. En Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 173. Hay 2 intercesiones, hermanos, una en el lugar santísimo y otra después en el lugar santo. Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada. ¿En dónde? ¿En el lugar santísimo? No, en el santuario celestial. El conflicto de los siglos, 481. La decisión final irrevocable tiene lugar en el santuario, no en el lugar santísimo, de acuerdo a Levíticos 16 y Apocalipsis 8. Dios ordenó que se hiciera expiación para cada una de las sagradas divisiones, el lugar santísimo y el lugar santo. Lo mismo que para el altar, eso es lo que dice Levíticos 16:20. Así lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Levíticos 16:19. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Apocalipsis 3:7. Vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie podía cerrarla. Apocalipsis 3, 7 y 8. Esa es Elena White en Primeros Escritos. Cristo sale del lugar santo en 1844, cierra la puerta del lugar santo y va al lugar santísimo. Pero ahora, esa profecía tiene que tener una doble aplicación. Porque Él tiene que la única salida del lugar santísimo es por el lugar santo. Así que tiene que pasar por el lugar santo, tiene que salir del lugar santísimo, cierra esa puerta, nadie la puede abrir, y entra en el lugar santo y nadie puede cerrar la puerta del lugar santo. Fíjense, solo hay una entrada y una salida del lugar santísimo y es a través del lugar santo. En 1844 Jesús entró en el lugar santísimo y abrió una puerta que ningún hombre puede cerrar. Pero Levíticos 16, 18 y 21 exigen y Primeros Escritos declara que el sumo sacerdote debe salir del lugar santísimo y los pecados confesados mientras él estuvo en el lugar santísimo fueron asignados a Satanás, originador del pecado, quien debía sufrir sus castigos. En inglés, en vez de decir fueron asignados, dicen fueron puestos. Confesados mientras él estuvo es el tiempo pasado. Ya él había salido del lugar santísimo. Ahora se realiza el acontecimiento predicho
por el último solemne servicio del día de las expiaciones. Una vez terminado el servicio que se cumplía en el lugar santísimo, y cuando los pecados de Israel habían sido quitados del santuario, por virtud de la sangre del sacrificio por el pecado, entonces el macho cabrío emisario era ofrecido vivo ante el Señor, y en presencia de la congregación el sumo sacerdote confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones a causa de todos sus pecados, cargándolos, poniéndolos, dice Levíticos 16:21, en la versión King James, así sobre la cabeza del macho cabrío. Levíticos 16:21, Conflicto de los Siglos 639.3. Miremos nuevamente Apocalipsis 3:7 para darnos cuenta de que para cumplir con Levíticos 16:18 al 21, esa profecía tiene que tener una doble aplicación. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En Apocalipsis 3:7, Jesús cerró la puerta del lugar santo y abrió la puerta del lugar santísimo. Pero 15 versículos después, en Apocalipsis 4:1, se abre otra puerta en el cielo al salir Jesús del lugar santísimo, según Levíticos 16:18, para comenzar su ministerio en el lugar santo. Después de esto miré. ¿Después de qué? Estamos en Apocalipsis 4:1. En Apocalipsis 3:7 él había entrado en el lugar santísimo, de acuerdo a Levíticos 16:14 al 17. Eso tomó lugar en Apocalipsis 3:7. Ahora Juan dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Ahora se abre de nuevo la puerta al lugar santo, y él cierra para siempre la puerta del lugar santísimo. Nunca más regresa al lugar santísimo en Levíticos 16 ni en el espíritu de profecía. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Apocalipsis 4:1. La voz esa es la voz de Jesús y dice, sube ahora aquí y te mostraré lo que va a ocurrir de ahora en adelante. Todo ocurre en el lugar santo, nada más en el lugar santísimo. Nota que es la voz de Jesús, no la de Juan, la que nos dice que miremos ahora al lugar santo para todas las actividades futuras de Apocalipsis. En 1844 él nos había dicho, aguardar aquí, voy a mi Padre para recibir el reino, mantener vuestras vestiduras inmaculadas, y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Primeros Escritos 55. Levítico 16 tiene 34 versículos. Cada actividad que Jesús realiza desde Levíticos 16:18 hasta el final del capítulo, y cada actividad desde Apocalipsis 4:1 hasta el final del libro, tienen lugar en el lugar santo, no en el lugar santísimo. Este hombre obviamente no entendió todo lo que estaba leyendo, porque Dios no quería que se entendiera hasta ahora. Y fíjense lo que dice. Levíticos 16 es uno de los grandes capítulos de la Biblia. En él se revela en forma impresionante y hermosa el plan de salvación. En sus 34 versículos están escondidas algunas de las cosas recónditas de Dios. La profundidad de significado que se revela en las ceremonias descritas revela un autor divino. La mente debe esforzarse a lo sumo para llegar a comprender sus enseñanzas. Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 1, página 793. La economía judía gira alrededor del año de jubileo, el cual es la culminación de 7 ciclos sabáticos, cada uno terminando en un año sabático. El año sabático también se conoce como el año agradable del Señor, Lucas 4:19. El año de la buena voluntad de Jehová, Isaías 61:2. El año de la remisión, Deuteronomio 31:10.
El año de retribuciones, Isaías 34:8. Y el año de mis redimidos, Isaías 63:4. ¿Por qué Isaías lo llamó el año de mis redimidos? Porque es un principio bíblico que el pueblo de Dios será liberado al fin de un año sabático. Cada 7 años harás remisión, Deuteronomio 15:1. El lenguaje original dice, al fin de cada 7 años harás remisión. Al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, Deuteronomio 31:10. El lenguaje original dice, al fin de cada 7 años, en la solemnidad del año de la remisión. Al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano libre. Jeremías 34:14. El lenguaje original dice, al fin de 7 años. Algunas profecías Dios ha repetido, mostrando así que se les debe dar importancia. El Señor no repite cosas que no tienen gran consecuencia. Manuscrito 107, 1897, Manuscript Releases, volumen 8, página 413. ¿Has escuchado alguna vez un sermón sobre el año sabático? Fue por no observar el año sabático que los hebreos fueron exilados a Babilonia por 70 años. Segundo de Crónicas 36, 20 y 21. El movimiento del séptimo mes que hablamos en la presentación número 3 tiene que ver con el séptimo mes, que es el día de expiación, todas estas cosas que ocurren en el séptimo mes. No las hemos entendido antes porque no estudiamos la economía judía, porque hemos pensado que todo eso estaba clavado en la cruz. Y es todavía la posición de la iglesia. Amigos, esto es importante. Hay que entender esto. Si no entendemos lo que Cristo está haciendo por nosotros, no podemos obtener victoria sobre el pecado, no lo creemos. No entendemos la profundidad que cubre Levítico 16. Mientras que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, nadie en la congregación podía tener un pecado. Si lo tenían, eran cortados del pueblo. Y Elena White dice que nosotros estamos viviendo ahora en el antitípico día de expiación. Lo cual quiere decir que nosotros ahora tenemos que vivir todos los días en el mismo estado de mente que estaban esa gente una vez al año. ¿Por qué? Porque tenemos mucha más luz y porque si se cierra el tiempo de gracia porque tuvimos un accidente, morimos perdidos. En el año 27 de nuestra era, Jesús, en ocasión de su bautismo, recibió la unción del Espíritu Santo y poco después empezó su ministerio. Entonces fue proclamado el mensaje, el tiempo es cumplido. Había declarado el ángel, en otra semana, 7 años, entre paréntesis puesto por Elena White, no por mí, confirmará el pacto a muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9:27. En la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. La semana, 7 años, puesto por Elena White, terminó en el año 34 de nuestra era. Deseado de toda la gente, página 200. Los guiones y los corchetes mostrados fueron agregados por la señora White. Cristo es bautizado en el 27, 3 años y medio dura su ministerio, muere en el 31, 3 años y medio, cierra el tiempo de gracia para el pueblo judío. En el año 27 era el final del año sabático, en el año 34 era el final del año sabático. Por favor, marca en una calculadora el número 27 para el año 27 después de Cristo, cuando Jesús comenzó su ministerio al final de un año sabático. Ahora suma hacia adelante o hacia atrás por 7 para años sabáticos o por 49 para años de jubileo. 7 ciclos sabáticos es igual a un jubileo. Y recuerda que el año 0 no cuenta. Esto es lo que encontrarás. 457 a.C., al final de un año sabático,
comenzaron las profecías de 2300 días y las 70 semanas de Daniel 8:14 y Daniel 9:24 al 27. 27 después de Cristo, al final de un año sabático, Cristo es bautizado y proclama el año agradable del Señor, un año sabático, Lucas 4:19. 31 después de Cristo, a la mitad de la semana de un ciclo sabático, Daniel 9:27, Cristo es crucificado. 34 después de Cristo, al final de un año sabático, se cierra el tiempo de gracia para la nación judía. 538 después de Cristo, al final de un año sabático, comienza la supremacía papal de 1260 años. 1798, al final de un año sabático, termina la supremacía papal de 1260 años. 1840, al final de un año sabático, Josiah Leach predijo la caída del Imperio Otomano. 1844, a la mitad de la semana de un ciclo sabático, como pasó en el 31, comienza el juicio de los muertos. Los 8 acontecimientos se encuentran en el conflicto de los siglos. Mueves cualquier evento un año y todos se desmoronan. Hermanos, esto está escrito en concreto. No hay un chance en el mundo que eso pueda ser una coincidencia. Esto debe abrirle los ojos a todos los adventistas en el mundo y decir, wow. Entonces vamos a contar de en adelante. Por 7 años. ¿Y dónde caemos? Vamos a ver ahora. El 24 de septiembre de 2015, el Papa Francisco habló al Congreso de los Estados Unidos por primera vez en la historia de los Estados Unidos. Su discurso tuvo lugar en Yom Kippur o Día de Expiación, Levíticos 23, 27 a 32, la más sagrada de todas las fiestas judías. Ese mismo día, el año sabático que tiene lugar cada 7 años estaba llegando a su fin y el último ciclo sabático de 7 años, antes del fin de los 6000 años que tuvo lugar en el día de la expiación de 2023, estaba comenzando. Increíble. En ese día, el Papa Francisco presentó al Congreso su carta encíclica Laudato Si, que ha impulsado en todo el mundo como su programa para el cambio climático. Avanzamos 7 años desde el día de la expiación en 2015, que marcó el final de un año sabático, y llegamos al final del año sabático en 2022, que también tuvo lugar el día de expiación, porque todos los años sabáticos se acaban y terminan y empiezan en un día de expiación. Entonces, en el 2015, el Papa Francisco, por primera vez de cualquier papa, habla en el Congreso. Pero habla en el día de expiación y da la carta Laudato Si, que es la que ha usado en el resto del mundo por 7 años. Debe haber sido una bandera roja para todos los adventistas, pero solamente aquellos que estaban estudiando la economía judía reconocieron la importancia de ese momento. Y yo llevo predicando esto 7 años desde que yo vi esto y hice la presentación mía de 6000 años terminan en el año 2022. Yo pensé que Cristo vendría en el año 2022. Cuando no ocurrió, seguí orando y seguí estudiando. Señor, explícame qué ha pasado. Lo mismo que hicieron los pioneros en 1844, hermano. Y por eso me han juzgado. Y por eso me han crucificado. Y por eso no puedo hablar en una iglesia adventista. Es triste. Amigos, algo muy importante sucedió al final del año sabático del 2022 y no me di cuenta hasta julio de ese año. El 7 de septiembre de 2022 les envié por correo electrónico mi estudio, un llamamiento urgente, correcciones al año 2022 y mi serie de videos de 5 partes, Levíticos 16, el sellamiento, el fin de tiempo de gracia y las trompetas. ¿Por qué Isaías le llamó al año sabático el año de mis redimidos? Porque las bodas y la recepción de su reino
tuvieron lugar en el lugar santísimo al final del año sabático en 2022. ¿Podría estar yo equivocado en el final de los 6.000 años y las bodas tener lugar al fin del próximo año sabático en 2029? Los gráficos en mi serie 6.000 años terminan en el año 2022 han sido vistas por miles y miles de personas en 6 continentes y nadie ha podido refutar el final de los 6.000 años. Basado en los desastres naturales ocurriendo en todo el mundo, la situación financiera actual en todo el mundo, la posibilidad de una guerra nuclear en 3 frentes, pero lo más importante, la condición actual de nuestra iglesia, ese escenario no aparenta ser probable, especialmente ahora con el presidente Donald Trump, que se ve claramente que es el cordero con 2 cuernos en Apocalipsis 13:11, hablando como un dragón. Parte 6, a continuación, el año 2023.